Capítulo 41. Jesús visita las posadas donde descansó la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Jesús pasaba a veces las noches en oración solitaria. Cuando se disponía a despedirse de los pastores, dijo a sus discípulos que deseaba hacer una visita a las gentes que habían albergado y socorrido a María y José cuando huían a Egipto, que tenía que curar a algún enfermo y convertir a algún pecador. Dijo que ninguna pisada de sus padres quedaría sin ser bendecida y visitada. A todos los que entonces les ayudaron, socorrieron y mostraron amor, quería visitarlos y llevarles la salud. Toda demostración de benevolencia era una parte de la obra de la redención y quedaría por la eternidad. Añadió que así como él ahora visitaba y agradecía a los que habían demostrado amor y benevolencia hacia María y José, asimismo su Padre Celestial pensará en todos aquellos que benefician a uno de los más pequeñuelos de sus hermanos. Citó a sus discípulos para encontrarse en un lugar cerca de la montaña de Efraín, donde se reuniría con ellos después de su viaje. He visto a Jesús andando solo por los confines del territorio de Herodes, hacia el desierto de Anim y en Enjanim, a un par de horas del Mar Muerto, atravesando una región algo salvaje, pero no infructuosa ni estéril. Pastaban allí muchos camellos. Conté unos 40 y estaban como en corrales. Había una posada para los viajeros que atravesaban el desierto hacia donde Jesús se dirigía. En el trayecto vi galpones y chozas, unos junto a las otras. Este lugar tenía el último sitio de hospedaje en el territorio de Herodes que usó la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Y aunque era gente de mal vivir y hasta aún había ladrones entre ellos, recibieron bien a la Sagrada Familia. En la cercana ciudad vivía también mucha gente de Avería, que se habían retirado allí después de una guerra. Jesús pidió hospedaje en una casa cuyo dueño se llamaba Rubén, hombre de unos 50 años, que en la huida a Egipto había estado ya allí. Cuando Jesús le habló y le miró, fue como si un rayo penetrara en su pecho. La palabra de Jesús fue para él como una bendición y el saludo como una salud. El hombre dijo: Señor, me parece que viene contigo a mi casa como la tierra prometida. Jesús le dijo que si creía en el cumplimiento de la venida del Mesías y no rechazaba su realidad, sería partícipe de la tierra prometida. Le habló de las buenas obras y de sus consecuencias. Añadió que él venía a su casa a traerle la salud, puesto que él había recibido bien a su madre y a su padre adoptivo en esa misma casa 30 años atrás, en su huida a Egipto. Así, esta, como toda obra buena, lleva siempre su consecuencia. Del mismo modo, las malas llevan sus malas consecuencias. El hombre se echó a los pies de Jesús humildemente, diciendo: Señor, ¿cómo puede ser que tú vengas a mi casa, siendo yo un hombre perdido y miserable? Jesús le declaró que venía para quitar los pecados y purificar al hombre. El otro seguía hablando de su miseria moral y como todos los del lugar eran más o menos de la misma clase. Agregó que sus nietos estaban enfermos y contrahechos y en estado miserable. Jesús le contestó que si creía en él y se dejaba bautizar, daría también la salud a sus nietos. El hombre lavó los pies a Jesús y le presentó lo que tenía para que comiera. Cuando se acercaron sus vecinos, les dijo quién era Jesús y lo que le había prometido. Había entre ellos un pariente llamado Isacar. Llevó luego a Jesús para que viera a sus nietos, de los cuales uno estaba leproso y otro baldado y contrahecho. También visitó a algunas mujeres enfermas. Mandó a estas criaturas que se levantasen y cuando lo hicieron se encontraron sanas. Mandó preparar un baño.
trajeron un gran recipiente con agua y lo pusieron debajo de un techado. Jesús tomó agua de un recipiente, de los cuales tenía 2 sujetos a la correa de su vestido, y derramó un poco de esa agua del Jordán en el recipiente grande, y lo bendijo. Los hombres se lavaron allí y salían sanos y limpios de sus enfermedades y daban gracias al Señor. Jesús no los bautizó. Este lavado era como un bautismo de necesidad y los exhortó a bautizarse en el Jordán. Como preguntaran si las aguas del Jordán tenían la virtud de sanar las enfermedades, les respondió: el camino del Jordán está medido y fundado, y todos los lugares santos de esta tierra están predestinados antes que existieran hombres y antes que existieran el Jordán y la tierra, por mi eterno Padre. Añadió cosas muy admirables a todo esto. Con las mujeres habló del matrimonio. Les recomendó la continencia y la pureza de costumbres. Les dijo que la miseria de la gente de la comarca y las enfermedades de las criaturas eran consecuencia de las malas uniones. Habló de la culpa y de la responsabilidad de los padres en las miserias y males de sus hijos. Corrió esta culpa y estos males se deben atajar y aminorar con la penitencia. Luego habló del renacimiento del hombre por medio del bautismo de penitencia. Después conversó con todos acerca de lo que habían hecho sus padres con la Sagrada Familia cuando pasaron por allí. Enseñó dónde los habían hospedado y dado de comer. Tenían en su huida a Egipto un asno y una asnilla. Jesús les mostró estos hechos como señales de su actual paso del pecado a la salud. La gente preparó a Jesús una comida lo mejor que pudo. He visto que presentaron una leche espesa como queso fresco, miel, pequeños panes al rescoldo, aves y uvas. Acompañado por algunos hombres del lugar, salió Jesús de Anim por otro camino y llegó por la noche a un lugar montañoso donde se extendía un valle agreste con muchos barrancos. El lugar y la montaña se llamaban Efraín o Efrón. La montaña se dirigía a Gaza. Jesús salía de la región de Hebrón. Algo lejos del camino se veía una población medio en ruinas, como una torre, llamada algo así como Málaga. Quizás sea Molada. Flavio Josefo la llama Malaza. Alrededor del lugar, como a 1 hora de camino, está el bosque de Mambré, donde los ángeles trajeron a Abraham la promesa del hijo Isaac. Cerca de allí está la cueva que Abraham compró a Efrón Etita, donde estuvo su sepulcro, y el paraje donde tuvo lugar el combate de David contra el gigante Goliat. Jesús, a quien ya habían dejado sus acompañantes, anduvo por el lado donde estaba edificada la ciudad, y en el valle agreste lo encontraron los discípulos a quienes había dado cita. Los llevó a una gruta agreste, pero espaciosa, donde pasaron la noche. Era la 6ª parada de la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Jesús decía estas cosas a sus discípulos mientras éstos frotaban una madera dura contra otra y sacaban chispas para el fuego. Les dijo que ese lugar era sagrado, que allí se detenía a menudo un profeta para orar. Creo que Samuel. David había guardado las ovejas de su padre y había orado en esta cueva y recibido ahí mandatos de un ángel, y mientras estaba en oración le llegó el mandato de matar al gigante Goliat. La Sagrada Familia había llegado muy cansada y oprimida. María estaba tan triste que había llorado. Padecían toda clase de privaciones porque huían por caminos inhospitalarios, evitando las ciudades y las posadas de los caminos públicos. Allí mismo pasaron un día entero descansando de sus fatigas. Sucedieron allí algunos prodigios para su consuelo. Saltó agua de una roca de la gruta y una cabra silvestre se acercó dejándose ordeñar.
Jesús habló a sus discípulos de los grandes trabajos que les esperaban a ellos y a todos los que le siguen a Él, de los trabajos que pasó su madre y de la bondad y misericordia de su Padre Celestial. Les anunció que un día se levantaría allí una iglesia y bendijo el lugar como si lo consagrase. Tenían frutas y pequeños panes que habían traído los discípulos y todos juntos comieron. Capítulo 42. Jesús se dirige a Maspa, a casa de un pariente de San José. Cuando Jesús y sus discípulos abandonaron la gruta, se encaminaron en dirección de Belén. Entraron en algunas casas del otro lado de Efrón y en una posada tomaron alimento y descanso, lavándose los pies. La gente era buena y se mostró curiosa. Jesús enseñó sobre la penitencia, la venida de la salud y su seguimiento. Ellos le preguntaron por qué su Santa Madre había hecho el camino de Nazaret a Belén, pudiendo haberlo pasado también en su casa. Les habló Jesús de la promesa de que él debía nacer en la pobreza, en Belén, entre los pastores, como pastor que era, que debía juntar las ovejas. Por eso caminaba ahora él mismo por estas comarcas de pastores, desde que su padre había dado testimonio de su persona. De aquí pasó al centro de Belén, a pocas horas de camino, acortó el sendero del Valle de los Pastores, pasó al oeste de Belén, dejando la casa solariega de José a su derecha. Al anochecer llegó a la pequeña ciudad de Maspa, a pocas horas de Belén, que se divisaba de lejos. En las calles ardían antorchas puestas dentro de recipientes de hierro. Tenía muros y torres y la cruzaban varios caminos. Esta ciudad había sido por mucho tiempo lugar de oración. Judas Macabeo había orado largamente aquí antes de la batalla, presentando a la presencia de Dios los edictos injuriosos del enemigo, despreciativos del poder divino, recordando a Dios sus promesas de protección. Aquí fueron desplegadas también las vestiduras sacerdotales delante del pueblo. A raíz de su oración se le aparecieron 5 ángeles delante de la ciudad que le prometieron completa victoria sobre sus enemigos. En este lugar se reunió Israel contra la tribu de Benjamín para castigar el ultraje y la muerte de la mujer del levita viajero. Esta maldad sucedió bajo un árbol. El lugar estaba cercado y nadie se atrevía a acercarse. Samuel juzgaba en Maspa y aquí estuvo el convento de los esenios, donde vivió Manahem, que le predijo el reinado a Herodes cuando era un niño pequeño. Un esenio llamado Chariot lo había edificado. Este había vivido unos 100 años antes de Cristo. Era un hombre casado, de la comarca de Jericó, pero se había separado por mutuo consentimiento de su mujer, y ambos edificaron varias comunidades de esenios, él para hombres y ella para mujeres. No lejos de Belén había edificado otro monasterio, donde murió. Era un santo varón, y en la muerte de Jesús fue de los primeros que resucitó y se apareció en Jerusalén. En Maspa había varias posadas y la gente sabía enseguida cuándo llegaba un forastero. Apenas hubo llegado Jesús a la posada, la gente se reunió en torno de él. Fue llevado a la sinagoga donde explicó la ley. Había espías que trataban de sorprenderle en sus palabras. Habían oído que él quería llevar también a los paganos al reino de Dios y de la salud, que había hablado en ese sentido al tratar de los Reyes Magos con los pastores de Belén. Jesús habló con severidad, diciendo que el tiempo de la salud había llegado, que el tiempo de la promesa se había cumplido, que todos los que renacen por el bautismo y creen en él, que ha sido enviado por el Padre y guardan sus mandamientos, serán participantes del reino de Dios, y que los que le siguieren serán herederos de ese reino. Añadió que si los judíos no creían, la promesa y la salud pasaría a los gentiles apartándose de ellos. No puedo reproducir todo lo que les dijo. Agregó que sabía que estaban espiando sus palabras, que fueran a Jerusalén y que dijeran allí lo que les había dicho.
Habló también de Judas Macabeo y de otros hechos que tuvieron lugar allí. Ellos quisieron hablar de la grandeza del templo de Jerusalén y de la preeminencia de los judíos sobre los demás pueblos. Jesús les dijo que el fin de haber sido elegido, como también el objeto del templo, habían dado término a su razón de ser, pues aquel a quien el Padre Celestial enviaba ahora había venido para fundar, según los profetas, el reino y el templo de su Padre Celestial. Después de esta enseñanza dejó Jesús a Maspa y se retiró al este, a 1 hora de camino. Pasó primero por una hilera de casas y entró en una que era de una pariente de José. Un hijastro del padre de José, por medio de una viuda, se había establecido y casado y sus descendientes vivían aquí. Tenían hijos, habían estado en el bautismo de Juan y recibieron a Jesús con humilde corazón. Acudieron otros vecinos más. Jesús enseñó y tomó algún alimento. Después de la comida, paseó con los 2 hombres solos que se llamaban Aminadab y Manasés. Ellos le preguntaron si él sabía las circunstancias en las cuales se encontraban y si debían seguirle de inmediato. Jesús les contestó que no, que ahora se contentasen con ser sus discípulos ocultos. Se hincaron y él los bendijo. Estos hombres, aun antes de la muerte de Jesús, fueron sus discípulos ostensiblemente. Jesús pasó la noche con ellos. Anduvo Jesús con sus discípulos algunas horas más adelante, al lugar que fue la penúltima posada de María delante de Belén, de la cual dista unas 4 horas. Le salieron al encuentro algunos hombres y se echaron a sus pies y le invitaron a ir a sus casas. Le recibieron con mucha alegría. Esta gente va a menudo al lugar del bautismo de Juan y sabía lo sucedido en el bautismo de Jesús. Le prepararon una comida, un baño templado y un lugar de reposo muy bien acomodado. Jesús enseñó aquí. Vivía aún la mujer que 30 años atrás había recibido y servido a María y a José. Habitaba la casa principal sola y los hijos desde al lado le enviaban el alimento. Cuando Jesús se hubo lavado fue a donde estaba la mujer, ciega y desde varios años atrás baldada y encorvada. Jesús le habló de la misericordia y de la hospitalidad, de las obras imperfectas y del amor propio y egoísmo, y le manifestó que su estado miserable de ahora era un castigo por todas esas faltas. La mujer se mostró muy compungida y confesó sus faltas. Jesús la sanó de su enfermedad. Jesús le mandó echarse en el agua que él había usado para lavarse. Al punto recobró la vista y se irguió sana. Jesús le mandó no publicar el hecho. La gente le preguntó de nuevo muy ingenuamente quién era mayor, si él o Juan. Él contestó, aquel de quien Juan da testimonio. Hablaron también de la fuerza y del celo de Juan y ponderaron el hermoso y vigoroso rostro de Jesús. Jesús les dijo que en el término de 4 años y medio no hallarían en él hermosura alguna y no le reconocerían. De tal manera pondrían los hombres su cuerpo. Habló de la fuerza y del celo de Juan como de quien está golpeando a la puerta de uno que duerme y no atiende a la venida del Señor, como de quien prepara el camino a través de un desierto para que el rey pueda pasar, y como del torrente que corre para sacar la basura del lecho de un río. Capítulo 43. He ahí al Cordero de Dios. Por la mañana, al despuntar el día, caminó Jesús hacia el Jordán, que podía distar de aquí 3 o más horas, en compañía de sus discípulos y de un grupo de personas que se le habían reunido. El Jordán serpentea en un ancho valle que sube durante media hora de camino a ambos lados. La piedra del Arca de la Alianza, que se hallaba en ese espacio cerrado donde se celebró la fiesta descripta, estaba quizás a 1 hora del lugar de bautismo de Juan, yendo hacia Jerusalén. La choza del Bautista, entre las 12 piedras, estaba en dirección de Bezabara, algo más al norte que la piedra del Arca.
Las 12 piedras quedaban a media hora del lugar del bautismo en dirección a Gilgal, lugar situado al oeste de la altura desde donde comienza un nuevo declive. Una hermosa vista se abarca desde la fuente de Juan a las laderas de ambas orillas, que eran muy fértiles y verdes. Una cinta de verdor verdaderamente hermosa, llena de frutales y de riqueza, bordeaba el mar de Galilea. Pero aquí había, como en Belén, más huertas de ajos, de pepinos, de la planta durra y de praderas. Jesús había pasado ya la piedra del arca y estaba como a un cuarto de hora de la choza de Juan, donde éste se hallaba de pie enseñando. Pasaba en ese momento por una estrecha abertura por donde se podía ver a Juan desde lejos. Jesús no fue visible para Juan más que por espacio de unos minutos. Juan se sintió impulsado por el Espíritu Santo, señaló a Jesús que pasaba y clamó: «He ahí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Jesús pasó rodeado de sus discípulos, unos delante, otros detrás. Los que se habían añadido recientemente venían en último término. La escena fue muy de mañana. Muchos corrieron hacia Jesús cuando oyeron clamar a Juan, pero Jesús ya había pasado y ellos clamaban y vivaban y le glorificaban, ya sin poder alcanzarle. Cuando esa gente volvió, dijeron a Juan que muchos seguían a Jesús, que habían oído que también los discípulos de Jesús habían bautizado y qué significaba eso. Juan volvió a decirles que él pronto dejaría ese lugar a Jesús, pues añadía que él no era sino su precursor y su siervo. Esto no les agradó mucho a sus discípulos, que se mostraban algo celosos de los de Jesús. Jesús torció su camino al noroeste, dejó a Jericó a la derecha y se dirigió a Gilgal, que está como a 2 horas de Jericó. Se quedó en alguno de estos lugares, donde los niños le salieron al encuentro cantando alabanzas y entrando en las casas de donde sacaban a sus padres. Capítulo 44. Jesús en Gilgal. Gilgal se llama toda la comarca alta que está sobre el valle más profundo del Jordán, rodeada de riachuelos que corren hacia el río en un espacio de 5 horas de camino. Pero la ciudad a la cual llegó Jesús por la tarde se extiende desparramada entre muchos jardines por 1 hora de camino hacia el lugar donde bautizaba Juan. Jesús fue primeramente a un lugar sagrado delante de la ciudad, donde solían llevar a los profetas y a los grandes maestros. Era allí donde Josué comunicó a los hijos de Israel cosas que a él y a Eliezer había participado Moisés antes de su muerte. Eran 6 bendiciones y 6 maldiciones. El montículo de la circuncisión de los israelitas estaba cerca de este lugar, rodeado de una muralla. En esta ocasión vi la muerte de Moisés. Murió sobre una pequeña colina empinada que está en el seno de las montañas de Nebo, entre la Arabia y Moab. Las tiendas de los israelitas estaban situadas lejos de allí. Solo algunos puestos de vigilancia se internaban en el valle que rodeaba la montaña. La colina estaba cubierta de verdor, como de hiedra, que crece allí como matas semejantes al enebro. Moisés tuvo que subir a lo alto agarrándose de estas plantas. Josué y Eliezer estaban con él. Tuvo allí Moisés una visión que los otros no vieron. Le dio a Josué un rollo donde había 6 maldiciones y 6 bendiciones que él debía hacer conocer a los israelitas cuando estuvieran en la tierra prometida. Luego los abrazó y les mandó alejarse de allí sin volver el rostro. Después se hincó, alzó los brazos en oración y cayó muerto, inclinándose de un costado. He visto que la tierra se abrió allí mismo y volvió a cerrarse en una hermosa sepultura. Cuando Moisés apareció al lado de Jesús en la transfiguración, vi que salía de este lugar para dirigirse al Tabor. Las 6 bendiciones y las 6 maldiciones las leyó Josué al pueblo. En Gilgal esperaban a Jesús muchos amigos.
Lázaro, José de Arimatea, Obed, un hijo de la viuda de Nazaret y otros más. Había allí una posada donde lavaron los pies a Jesús y a sus acompañantes y les prepararon comida. Jesús predicó a las numerosas personas que se habían reunido allí, entre las cuales había muchas que iban al bautismo de Juan. El lugar era un puesto de baños y de purificaciones construido en la orilla del río, en un terreno en forma de terraza. Estaba cubierto con un lienzo y había allí lugares de esparcimiento, con árboles, matas y diversas plantas alrededor. Saturnino y 2 discípulos más, que lo habían sido de Juan, bautizaron allí después que Jesús les habló del Espíritu Santo y les enseñó sus diferentes propiedades y dones y cómo se manifiesta cuando uno lo ha recibido. Al bautismo de Juan solía preceder una exhortación general y una declaración de arrepentimiento de los pecados con la promesa de enmienda. Pero en el bautismo de Jesús había no solo la confesión en general, sino que cada uno se confesaba individualmente y reconocía sus pecados principales y más graves. Jesús exhortaba a ello, y a los que no querían hacerlo por temor o por vergüenza, les decía sus pecados en su propia cara, para que se arrepintieran. Jesús enseñó sobre el pasaje del Jordán y sobre la circuncisión que tuvo lugar aquí, por lo cual se daba el bautismo en este lugar, y les dijo que se dejasen circuncidar en el corazón, renunciando al pecado y cumpliendo los mandamientos. Los bautizandos no entraban aquí en el agua, solo inclinaban la cabeza y no recibían todo un lienzo, sino solo un paño blanco sobre los hombros. Los discípulos que bautizaban no tenían recipiente con 3 salidas para el agua como el que usaba Juan, sino un vaso común, y la derramaban 3 veces con la mano sobre la cabeza. Jesús había bendecido el agua y echado en ella un poco de la misma con que se había lavado. Cuando estos bautizandos, que eran unos 30, fueron purificados, quedaron muy contentos y conmovidos, y decían que sentían en sí mismos al Espíritu Santo. Después de esto salió Jesús entre cánticos de alabanza y con muchos acompañantes hacia Gilgal para celebrar el sábado en la sinagoga, que estaba situada en la parte oriental de la ciudad y era bastante grande y antigua. Era cuadrada, con los ángulos cortados y tenía 3 pisos donde estaban instaladas las 3 aulas de la escuela. Cada uno de estos pisos tenía una galería exterior para circular y las escaleras corrían hacia arriba o junto a los muros exteriores. En la parte superior y precisamente en los ángulos cortados había unos nichos donde se podía estar de pie y se alcanzaba a ver el paisaje a gran distancia. La sinagoga estaba libre a ambos lados y tenía parcelas de jardines alrededor. Delante de la entrada había un vestíbulo con una silla para enseñar desde ella, como en el templo de Jerusalén, y luego un patio con un altar al aire libre donde solían ofrecerse los sacrificios. Había aquí lugares cubiertos para las mujeres y los niños. Se veían vestigios de que había estado el Arca de la Alianza y de que se ofrecían sacrificios por la semejanza de los arreglos con los del templo de Jerusalén. En el aula de la escuela del primer piso, mejor arreglada, se veía una columna octogonal en uno de los ángulos, con casilla en torno conteniendo diversos rollos escritos. Recordaba este lugar el del Sancta Sanctorum del templo. En la parte baja había en torno de la columna una mesa y se veía la bóveda donde estuvo el Arca de la Alianza. Esa columna era muy hermosa, de piedra blanca pulimentada. Jesús enseñó en la parte baja de la escuela en presencia del pueblo, de los sacerdotes y de los ancianos y sabios. Les dijo que se habían puesto allí los primeros fundamentos del reino prometido y que luego se cometieron horribles pecados de idolatría, de modo que apenas había 7 justos en la ciudad, que Nínive era 5 veces más grande y se encontraron allí 5 justos, que Gilgal fue perdonada por Dios, pero que no desechasen ahora la realización de la promesa y del enviado prometido, que hicieran penitencia
y se dejasen renovar por el bautismo. Mientras predicaba, tomó algunos rollos escritos y los leyó y explicó. Después pasó a enseñar en el segundo piso a los más jóvenes y luego a los niños en el piso tercero. Cuando descendió, enseñó también bajo una arcada a las mujeres y luego a las jóvenes. Habló de la castidad y de la continencia, del vencimiento de los deseos, de la decadencia en los vestidos, de cubrirse la cabeza y los cabellos en el templo y en la escuela. Habló de la presencia de Dios, especialmente en los lugares sagrados, y de la presencia de los ángeles que se cubren el rostro por reverencia en estos mismos lugares. Dijo que son muchos los ángeles que están en el templo y en la escuela en torno de los hombres allí presentes, y explicó por qué deben las mujeres cubrirse los cabellos y la cabeza. Los niños trataban a Jesús muy familiarmente, los bendecía y los levantaba, y ellos se mostraban muy adictos a él. Aquí hubo en general grande alegría y contento con Jesús, y cuando dejó la escuela, todo el pueblo clamaba, tanto los que iban delante como los que le seguían. Se ha cumplido la promesa, que permanezca con nosotros, que no se aparte nunca de nosotros esta bendición. Capítulo 45. El Sanedrín de Jerusalén. Después que Jesús enseñó, la gente quería traerle enfermos. Jesús les dijo que no era el lugar apropiado ni convenía por ahora, que debía partir porque era requerida su presencia en otra parte. Lázaro y los amigos de Jerusalén volvieron y Jesús dejó dicho a María Santísima dónde deberían encontrarse antes de su partida para el desierto. El Sanedrín de Jerusalén tuvo de nuevo una larga sesión sobre Jesús. Había establecido por todas partes espías pagados que debían referir todo lo que sabían de él. Este Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros, entre sacerdotes y escribas. De ellos habían sido elegidos unos 20 y distribuidos en grupos de 5 con la misión de discutir y averiguar todo lo referente a Jesús y su proceder. Buscaron los registros genealógicos y no pudieron menos que reconocer que José y María descendían de David y que la madre de María era de la raza y tribu de Aarón. Pero decían que esas familias habían decaído y que Jesús se mezclaba con toda clase de gente de mal vivir, que se manchaba tratando con publicanos y pecadores y adulando a los esclavos. Sabían ya que Jesús había tratado familiarmente poco tiempo antes en las cercanías de Belén con los esclavos siquemitas que volvían del trabajo y pensaban si no estaría tramando alguna conjuración con esa gente. Algunos decían entre sí que quizás era un hijo bastardo de algún rey y que por eso hablaba de un reino y de la posibilidad de recuperarlo. Otros opinaban que debía tener una enseñanza secreta que no podía provenir sino del diablo, porque decían se retira a veces a solas y pasa las noches en el desierto o en una montaña. Todo esto lo habían espiado y averiguado. Entre estos había unos 20 miembros que conocían mejor a Jesús y a los suyos. Habían sido ya conmovidos por su trato y eran ocultamente sus amigos. En esta ocasión no se levantaron a contradecir a los demás para poder así en secreto ayudar mejor a los amigos de Jesús por medio de mensajes y de avisos. Finalmente, el Consejo de los 20 miembros decidió adoptar una conclusión definitiva. Jesús no podía ser sino amaestrado por el demonio. Por otro lado, el bautismo que se dio en Gilgal fue también anunciado a Juan como una intromisión en sus derechos. Él le respondió, como siempre, con profunda humildad, que pronto tendría que dejar el lugar delante de su Señor, puesto que no era sino su precursor y su anunciador. Los discípulos de Juan no se dieron por satisfechos con esta respuesta. Jesús dejó a Gilgal con unos 20 acompañantes y caminó por el Jordán, pasando luego el río en una balsa de tablas. En el interior de la balsa había bancos para los pasajeros y en medio una gran artesa
destinada a los camellos. De otro modo, podían caer al agua a través de las tablas. Podían ponerse allí hasta 3 camellos por vez, pero ahora no había ninguno. Solo Jesús y los suyos ocupaban la balsa. Era de noche y por eso se hallaba iluminada por antorchas. Jesús enseñó por medio de la parábola del sembrador, que siguió explicando a la mañana siguiente. La pasada del río duró 1/4 de hora, porque era torrentoso en este punto. Se dirigieron primero hacia arriba y luego se dejaron llevar por la corriente. El Jordán tiene particularidades curiosas. En algunos lugares no es posible pasarlo por no haber vado alguno por las rocas escarpadas de ambos lados. A menudo tuerce de modo que parece atravesar una ciudad y luego desvía su curso. Corre entre rocas y piedras, unas veces turbio, otras claro según el terreno que atraviesa, y tiene muchas isletas en su curso. Tiene también algunas cascadas. Sus aguas son suaves y templadas. En la orilla opuesta había casas habitadas por publicanos, porque venía una calle principal desde la comarca de Quedar, donde se abría un valle. Jesús entró en casas de publicanos que habían recibido ya el bautismo de Juan. Muchos de sus acompañantes se extrañaron de su familiaridad con esa clase de gente y se mantenían a distancia por temor de contaminarse. Jesús y los suyos fueron servidos muy humildemente por estos publicanos. Las casas estaban situadas en el camino del Valle del Jordán. A alguna distancia había albergues para los mercaderes y los camellos. Estaban sosegados porque al día siguiente comenzaba la fiesta de los tabernáculos y no podían partir ni viajar, y aunque eran la mayor parte paganos, estaban obligados a observar el descanso. Los publicanos preguntaron a Jesús qué debían hacer con las ganancias ilícitas que poseían. Les dijo que las llevaran al templo, que debía entenderse espiritualmente de su iglesia y de la comunidad cristiana. Les dijo que comprasen con ellas un campo para las viudas pobres cerca de Jerusalén. Les explicó el porqué de esto, relacionándolo con la parábola del sembrador que expuso nuevamente. Al día siguiente fue Jesús con ellos alrededor de la playa, enseñando diversas aplicaciones de la parábola del sembrador y de la futura cosecha. Esto lo dijo porque era también una fiesta de la cosecha de frutas y de la vendimia. Continuó Jesús su camino a través del valle. A ambos lados se extienden por media hora de camino, en lo alto y en lo bajo, casitas o chozas donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos. El camino llevaba a Dibón, de la cual parecía eran estas las primeras casas. Al lado de ellas se veían por doquier chozas verdes levantadas con ramas de árboles, adornadas con hojas, frutos y racimos de uvas. A un lado del camino estaban las chozas para las mujeres separadas y de otro las chozas para los sacrificios de animales. Traían toda clase de alimentos y se veían niños en grupos que iban de una a otra choza, tocando instrumentos de música y cantando. Estaban adornados con coronas y flores y tocaban unos instrumentos triangulares con anillos que sonaban. Otros un instrumento triangular con cuerdas e instrumentos de viento que tenían cañitos retorcidos. Jesús iba de un lado a otro enseñando. Le trajeron, así como a sus discípulos, algunos alimentos, por ejemplo, uvas sobre palos llevados entre dos. Al final de esta hilera de casas entró Jesús en una posada cercana a la grande y hermosa sinagoga de Dibón, que estaba situada entre estas casas y la ciudad, en un amplio lugar del camino rodeado de árboles. Algunos días después Jesús enseñó de nuevo con la parábola del sembrador. Habló del bautismo y de la proximidad del reino de Dios, de la fiesta de los tabernáculos y del modo de festejarla aquí, diciéndoles que mezclaban algunas cosas paganas con el rito de la fiesta. En efecto, vivían allí moabitas y ellos se habían mezclado con esa raza. Cuando salió Jesús de la sinagoga, encontró que habían traído a muchos enfermos en andas y carretillas. Estos enfermos clamaban: «Señor, eres un profeta.
Tú eres un enviado de Dios, tú nos puedes ayudar. Sanó a muchos. Por la noche se le dio a Jesús y a los suyos una gran comida en la posada. Estaban presentes muchos mercaderes paganos, ya que hablaba de la vocación de los gentiles y de la estrella aparecida para llamar a los Reyes Magos que vinieron a adorar al niño recién nacido. Por la noche Jesús abandonó el lugar y fue solo a orar en un monte. Citó a sus discípulos para reunirse a la mañana siguiente en el camino, al otro lado de Dibón. Esta localidad está a 6 horas de distancia de Gilgal. Es una comarca con muchas fuentes de agua y praderas y por esto se ven muchos jardines y casas con terrazas. Está en el valle, pero se ven edificios en las laderas de la montaña. De allí Jesús se dirigió a Sucot. Cuando llegó por la tarde a esta ciudad se juntaron muchas gentes a él y también muchos enfermos de los alrededores. Jesús enseñó en la sinagoga y por medio de Saturnino y de otros discípulos hizo bautizar a las gentes. Estos bautismos tuvieron lugar en la fuente de una roca que se abría en una cueva que miraba hacia el occidente en dirección al Jordán. El río no se podía ver porque había otra montaña de por medio. Con todo, esa agua era del Jordán, porque sus aguas corrían hondas hasta allí. En esa gruta entraba luz por medio de una abertura en la parte superior. Delante de la gruta había un lugar de esparcimiento bastante amplio, adornado con árboles, plantas y gramilla, y se conservaba una piedra, recuerdo antiguo de una aparición de Melquisedec al patriarca Abraham. Jesús habló del bautismo de Juan, diciendo que era de penitencia, que debía ceder su lugar a otro bautismo del Espíritu Santo y del perdón de los pecados. Les pidió antes una especie de confesión general y después particular a cada uno. A alguno les dijo sus pecados para humillar su obstinación. Ponía las manos sobre ellos en señal de absolución. Los bautizandos no eran sumergidos en el agua. Había sobre esa piedra un recipiente y ellos, descubiertos hasta los hombros, inclinaban las cabezas sobre la fuente y recibían el agua. El bautizador derramaba 3 veces el agua que sacaba con las manos de la fuente. De este modo fueron bautizadas muchas personas. Abraham había vivido en Sucot con su nodriza Maraja y tuvo campos en 3 lugares. En este mismo lugar tuvo ocasión de dividir tierras con su pariente Lot, y Melquisedec vino por primera vez a ver a Abraham al modo como los ángeles solían venir a él. Melquisedec le mandó hacer un sacrificio triple de palomas, pájaros con picos largos y otros animales. Le anunció también que vendría a él de nuevo para ofrecer un sacrificio de pan y vino. Le enseñó cosas que debía pedir y por las cuales debía orar, y le anunció lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. He visto también que Jacob tuvo sus tiendas en este lugar. Capítulo 46. Jesús en Corazín, Aruma y Betania. Desde Sucot dirigió Jesús sus pasos hacia la gran Corazín, que era el lugar a donde había citado a María y a las santas mujeres en un albergue de sus cercanías. De camino pasó por Gerasa, donde celebró el sábado, y después se dirigió a una posada casi en el desierto, a unas horas de camino del mar de Galilea. Esa posada estaba adornada para la fiesta de los tabernáculos y los dueños vivían allí cerca. Las santas mujeres la habían ya alquilado de antemano y adornado. La comida la hacían venir de Gerasa. Estaban allí presentes la mujer de Pedro con otras, entre ellas Susana de Jerusalén, pero no la Verónica. Jesús habló a solas con su madre diciéndole que iba a Betania y luego al desierto. María estaba preocupada y seria y le rogó que no fuese a Jerusalén, porque había sabido lo que el gran consejo maquinaba contra él. Más tarde he visto a Jesús enseñando desde la altura de una colinita donde se acostumbraba a hacerlo, para lo cual habían dispuesto un asiento. Se había reunido mucha gente de los alrededores y he visto unas 30 mujeres que ocupaban un sitio aparte.
Después de la enseñanza, dijo a los suyos que él se apartaría de ellos por algún tiempo, que podían separarse hasta que le viesen volver. Lo mismo dijo a las mujeres. Habló del bautismo de Juan, que debía cesar muy pronto, y predijo las graves persecuciones que sufrirían él y todos los que le seguían. Jesús dejó esta posada acompañado por unos 20 y caminó unas 12 horas hacia el sudoeste, en dirección a la ciudad de Aruma, cerca de la cual habían ya alquilado definitivamente un albergue para él y los suyos. Marta, a quien por primera vez veo junto a las santas mujeres en este viaje a Gerasa, lo había arreglado ya de paso. Los dueños vivían en las cercanías y los gastos los sufragaban los amigos de Jerusalén. Las mujeres indicaron a Jesús esta posada antes de su partida. Aruma está como a 9 horas de Jerusalén y a 6 de Jericó. En torno a este albergue tenían sus habitaciones algunos esenios, quienes vinieron a ver a Jesús, hablaron y comieron con él. Jesús fue a la sinagoga y enseñó sobre el bautismo de Juan. Dijo que era un bautismo de penitencia, una primera purificación, una preparación y una ceremonia de las tantas que hay en la ley, pero que era diferente del bautismo de aquel al cual Juan anunciaba. He visto que los bautizados por Juan no fueron rebautizados, sino después de la muerte de Jesús y de la venida del Espíritu Santo en el estanque de Betesda. Los fariseos preguntaron aquí por las señales con las cuales reconocerían al Mesías que debía venir, y él se las dijo. En este lugar habló de los matrimonios mixtos con los samaritanos. Aquí he visto a Judas Iscariote entre los oyentes de Jesús. Vino solo a escuchar su predicación y no con los discípulos. Después de haber oído por 2 días la predicación de Jesús y de haber charlado sobre ella con los fariseos que la contradecían, fue a una población cercana, algo desprestigiada, donde se entretuvo en hablar, a propósito de dicha predicación, contra un hombre piadoso que vivía en este lugar y que invitó luego a Jesús a su casa. Judas se ocupaba en diversos negocios y escrituras y hacía toda clase de servicios por todas partes. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a este lugar desprestigiado, aunque tenía nuevas edificaciones, Judas ya no estaba allí. Herodes tenía un castillo en sus alrededores. Debe haber acontecido algo aquí con los benjamitas, pues había un árbol cercado por una muralla al que nadie se atrevía a acercarse. Allí habían ofrecido sacrificios Abraham y Jacob y se habían separado Esaú y Jacob después de sus diferencias por cuestión de la primogenitura. Isaac vivió por entonces en Sichar. El hombre a quien visitó ahora Jesús se llamaba Jairo y era de los esenios casados, pues tenía mujer y varios hijos. Los varones se llamaban Amón y Caleb. Tenía también una hija a la cual Jesús curó más tarde. Este no era el Jairo a quien se refiere el Evangelio. Era un descendiente del esenio Chariot, que había fundado los monasterios de Belén y de Maspa. Sabía muchas cosas sobre los padres de Jesús y la infancia de éste. Salió al encuentro de Jesús con sus hijos humildemente. Este hombre era tenido por el principal de este pueblo despreciado y lo gobernaba con amor. Cuidaba a los enfermos, enseñaba a los ignorantes en determinados días, porque no había aquí ninguna escuela ni sacerdote encargado. Se ocupaba también de los niños y de los pobres. Jesús habló aquí, como de costumbre, del bautismo de Juan, como un bautismo de penitencia y de la proximidad del reino de Dios. Luego fue con Jairo a donde estaban los enfermos y los consoló, aunque no sanó a ninguno. Les prometió, empero, que volvería dentro de 4 meses y los sanaría de sus dolencias. Recordó en su enseñanza algunos hechos acontecidos allí, como la separación por enojo de Esaú de su hermano Jacob y las razones por las cuales era despreciado este lugar. Señaló la bondad del Padre Celestial, que prometió a todos, y se ha cumplido, la salud para quienes creyesen en el enviado, se dejasen bautizar e hiciesen penitencia, indicando cómo la penitencia repara las consecuencias de las malas obras.
Hacia la tarde se dirigió con Jairo y sus hijos a Betania. Jairo y sus hijos se volvieron a mitad de camino y los discípulos siguieron a Jesús. En un albergue cerca de Betania habló Jesús con sus discípulos largamente sobre los peligros y tribulaciones que le esperaban, así como a todos los que seguirían más tarde sus pasos. Les dijo que ahora podían dejarle y mientras tanto pensasen seriamente si podían seguirle y perseverar con él en el futuro. Lázaro vino a su encuentro. Cuando habían ya partido para sus casas los acompañantes de Jesús, menos Aram y Temeni, que fueron con él a Betania. Allí muchos amigos de Jerusalén esperaban a Jesús, también las santas mujeres con Verónica. Aram y Temeni eran sobrinos por parte de madre de José de Arimatea. Eran discípulos de Juan y siguieron a Jesús cuando pasó por Gilgal, junto al lugar del bautismo de Juan. Jesús enseñó en la casa de Lázaro, hablando del bautismo de Juan y del Mesías, de la ley y de su cumplimiento, de las sectas de los fariseos y de su modo de ser. Dos amigos de Jesús habían traído varios rollos de escritura y él les explicó algunos pasajes de los profetas que se referían al Mesías. En esta explicación no estaban presentes todos, sino Lázaro y algunos íntimos. Jesús habló de su futura residencia y los amigos le dijeron que no se estableciese en Jerusalén, donde se tergiversaba todo lo que él decía y enseñaba. Le proponían a Salem, donde había pocos fariseos. Jesús dijo algo sobre estos lugares y sobre Melquisedec, cuyo sacerdocio debía tener ahora su cumplimiento. Dijo que éste había medido y visitado todos los lugares que había establecido su eterno Padre para ser recorridos por su divino Hijo. Les dijo que a menudo estaría junto al lago de Genesaret. Esta conversación tuvo lugar en un sitio retirado, donde había cuartos y lugares de baño. Jesús habló también con las mujeres en un cuarto que había sido de Magdalena, cuyas ventanas daban a la calle y que llevaban a Jerusalén. Lázaro trajo por deseo de Jesús a María la silenciosa y la dejó allí con las otras mujeres, retirándose. Las otras paseaban, entre tanto, en la antesala. La conducta de la silenciosa fue en esta ocasión diferente de la anterior. Se echó a los pies de Jesús y se los besó. Jesús la dejó hacer y luego la levantó de la mano. Habló nuevamente mirando a lo alto cosas muy elevadas y profundas, con un modo muy sencillo. Habló de Dios y de su Hijo y de su reino, como hablaría una hija de campesinos del Padre de su Señor y de su herencia. Su hablar era como una visión, pues todo lo que decía lo veía delante. Habló de las grandes culpas y faltas cometidas por los siervos y siervas y cómo ahora manda el Padre a su propio Hijo para que repare y pague las deudas de sus siervos. Cómo lo recibirían mal y le harían morir con grandes dolores y cómo debía con su sangre salvar y fundar su reino y pagando las deudas de sus siervos hacerlos herederos del reino e hijos de Dios. Dijo todas estas cosas de modo muy natural. La silenciosa se alegraba a veces y otras se lamentaba de ser también ella una sierva inútil y mala, compadeciendo los grandes trabajos del Hijo del bondadoso Dios que lo enviaba. Se lamentaba de que los siervos no entendieran esto, que era tan natural y que así debía ser. Jesús habló de la resurrección, cómo el Hijo iba a visitar a los detenidos en las cárceles subterráneas para consolarlos y libertarlos, y una vez rescatados, subir con ellos al Padre Celestial, y cómo todos los que no quieren reconocer esta redención y siguen obrando el mal serán arrojados al fuego cuando venga de nuevo a juzgar. Después habló de Lázaro y de su muerte y resurrección. Sale de este mundo y lo ve todo. Los demás lo lloran como si no volviera, pero el Hijo de Dios lo llama de nuevo y él vuelve a trabajar en la viña del Señor. Habló de la Magdalena diciendo: la sierva está en el desierto más espantoso donde estuvieron los hijos de Israel, en un lugar malo donde reinan las tinieblas y donde no pisó planta de hombre alguno. Pero ella saldrá de esas tinieblas y remediará todos sus errores,
en otro desierto solitario. Hablando de si María dijo que su cuerpo era como una cárcel, que no sabía lo que era su vida y deseaba mucho ir a la casa de su padre, que la tierra le era estrecha, que nadie comprendía su modo de ser porque estaban como ciegos. Añadió que no obstante quería quedar aquí por amor de Dios y esperar, que no merecía cosa mejor por otra parte. Jesús le habló lleno de amor y consolándola le dijo: «Tú irás a la casa de mi Padre, después de la Pascua, cuando yo vuelva aquí de nuevo». La bendijo mientras ella se hincaba, posó las manos sobre su cabeza y creo que derramó algo sobre ella de una botella, no sé si aceite o agua. Esta María la Silenciosa era una persona muy santa. Nadie la conocía por tal ni la entendían. Vivía en continua visión sobrenatural sobre la obra de la redención, que entendía ella en modo muy sencillo y natural. Se la tenía por retardada o persona simple. Jesús le dijo el tiempo de su muerte y cómo iría a la casa de su Padre Celestial, y ungió su cuerpo para la sepultura. De esto debe entenderse que conviene tener más atención con el cuerpo de lo que piensan los hombres. Jesús acude a María la Silenciosa porque, siendo tenida por retardada, quizás la privaran de los cuidados con que solían embalsamar a los difuntos. La santidad de esta persona era oculta y misteriosa. Jesús dejó a la Silenciosa y ella volvió a sus departamentos. Jesús habló aún con los hombres sobre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu. No recuerdo que hubiese gran diferencia entre el bautismo de Juan y el de los primeros discípulos de Jesús. Solo tenía este último más relación con el perdón de los pecados. Tampoco he visto que volviesen a bautizar a los bautizados por Juan antes de la venida del Espíritu Santo. Antes del sábado, estos amigos de Jesús volvieron a Jerusalén. Aram y Semení partieron con José de Arimatea. Jesús les había dicho que iba a separarse un tiempo de ellos con el fin de prepararse para su difícil misión. No les habló de su ayuno.